porque es un jugador que se ha creado aquí en la cantera del Español y bueno, teniendo muchas ofertas después de una buena temporada aquí, pues ha decidido irse al Barça, que es el máximo rival y bueno, es una decisión muy cuestionable para nosotros y pues bueno, algunos lo podrán ver mejor o peor, pero era obvio que iba a pasar esto. ¿Y has visto el partido de Joan García con Barça esta temporada? Bueno, algún partido del Barça he visto, pero tampoco intento verlo mucho. Porque él ahora juega muy bien con Barcelona, por eso yo quiero preguntarte cuánto ves cómo este partido él juega bien con Barça. Bueno, está claro que es un porterazo dentro de lo que cabe y lo que ha pasado y todo, es un porterazo y de nivel élite y que tendría que estar en la selección, pero bueno, obviamente ya le tengo ese... Bueno, dejémoslo ahí. Y lo último, ¿quieres dejar un mensaje para él? Mejor que no. Ah, vale. Yo creo que eso es un poco una invención de la tele y de la propaganda en general para criminalizar a la afición del Español y sinceramente en este partido sobre todo tenemos que hacernos respetar y demostrar que somos una buena afición de un equipo que merece ser aún más grande de lo que es ahora, la verdad. Y al final pues siempre de venir aquí, el ambiente también. No. Bueno, es que se demuestra, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué vergüenza! Y se pone. Porque Joan García era de nuestro equipo el año pasado y nos salvó básicamente de descender a la siguiente liga y nos prometió muchas cosas, de seguiría con nosotros y al final pues nos ha decepcionado, nos ha traicionado porque se ha ido al final al infinito rival. Bueno, él verá lo que hace, pero sí es verdad que aquí no es bienvenido porque nos traicionó en nuestro peor momento, entonces no, es normal que haya pitos porque no se lo merece estar aquí. Que fue un jugador que quisimos mucho y bueno, y se fue al equipo rival de muy malas maneras. Yo le deseo lo mejor, realmente a quien tenemos que animar es a Dimitrovic, que es nuestro portero. A Joan García ya no lo echamos de menos, pero hoy ha venido aquí, es su primer día como rival y es normal que el ambiente esté caldeado, pero bueno. Joan García era un jugador nuestro, de nuestra cantera, y él demostró ser muy perico, dijo que no se iba a ir nunca y al final pues realmente ya lo tenía todo pactado con el Barça. No era necesario que diera tantas declaraciones a favor del Español, que se hubiera ido y ya está. Lo que pasa es que nos sentimos como traicionados un poco, pero no pasa nada. ¿Y quieres algún mensaje para él? ¿Dejar un mensaje para él? No, para Joan García que le vaya bonito, que gracias por todo y que le vaya bonito, sin más. El odio es un sentimiento, que una energía perdida, así que nada, nosotros animar a nuestro Español, a nuestro portero Dimitrovic, a nuestros jugadores y a por los 3 puntos de hoy, un partido muy importante. Nosotros le queríamos mucho, lo queríamos que se quedara y realmente no fue la forma de irse. No tocaba besarse el escudo, dar declaraciones de que quieres mucho el Español y que esas no es la manera de uno irse del club y prometer tantas cosas cuando al final ya lo tenía todo hablado. Así que por eso hay un poco de resentimiento de nuestra parte, pero bueno, son cosas del fútbol. Este partido de hoy aún no lo sé, porque si lo hace mal me voy a sentir bien. Ah, pero si hace bien. Si lo hace bien, es que es lo que hará, porque ya lo vimos el año pasado, que era muy bueno. Así que a ver lo que pasa hoy, a ver cómo viene el partido. Que le vaya bien y que cene a gusto luego el partido, nada más. Yo, por ejemplo, no soy una persona que se enfade mucho con los jugadores que se marchan, pero a mí sí que me entristece o me enfada mucho que una persona diga o sea abiertamente del Español en este caso y diga que no va a marcharse al Barça y una semana después se marcha al Barça. Para mí, si tú te quieres marchar al Barça, lo dices y te marchas. La gente igualmente se enfadará contigo, pero no tanto como de la manera en que ha sido. No está bien, porque una persona que se ha besado el escudo y tal, y que luego se vaya al equipo rival de la ciudad. Pero ha dejado dinero en el club
es libre de hacer lo que quiera. Está jugando bien con el Barcelona, pero también tiene detrás un equipo que es fuerte, son grandes jugadores, el Barça no hay que negar, no se puede negar. Pero el rendimiento que está haciendo es el mismo. O sea, sí que te sientes un poco defraudado, ¿no? Porque al fin y al cabo, jugadores como él, hoy en día no hay jugadores que sean fieles a los colores.